grabar la sesión para luego subir el video para quienes de pronto no pueden verla en vivo y en directo y luego quieren retomar el tema o repasarlo también para quienes están acá. Bueno, entonces, hablaremos del origen de nuestros dones, ADN y epigenética en esta noche, para poder reconocer el valor de nosotros mismos y de esa construcción maravillosa que somos dentro de la creación y dentro de nuestra familia. Aquí lo que nos atañe es poder tener una mirada amorosa de la forma como funcionamos y cómo estamos constituidos. Entonces, el día de hoy hemos traído este tema con mucho cariño para que revisemos este tema. Entonces, ¿qué es el ADN? El ADN es la base de nuestra herencia a nivel genético. ¿Por qué? Porque nosotros somos 50% papá y 50% mamá. La suma de los genes de nuestros padres hacen que nosotros seamos lo que somos. Entonces, yo soy Morales Gualdrón, como mi papá Morales y como mi mamá Gualdrón. Y traigo esta herencia de ellos. Y esta herencia es no solamente el apellido, sino que va muchísimo más allá, pero eso lo va a profundizar Raquelita. Entonces tienes toda la palabra, te cedo el honor de explicar un poco más de este tema. Claro que sí. Bueno, resulta que cuando nosotros nos vemos, a veces hay cosas que no nos gustan de nosotros y nosotros llegamos y decimos, ay, no, qué feo que soy tal cosa, desordenado, por ejemplo. Y es que nos muestra que no podemos negarnos a nosotros mismos, especialmente cuando logramos empezar a entender que yo soy ellos. Y es que somos papá, que es ese 50% de ADN que nos dan toda una información, y somos mamá, que es ese otro 50% que somos ese ADN más información, y estamos unidos. A veces nos decimos, oiga, pero no me la llevo bien del todo con mi hermano, pero es que mi hermano se parece a mi papá y yo me parezco a mi mamá. Y entonces, pues, si mi papá y mamá no se entendieron, ahora entiendo por qué nosotros no nos entendemos. Y entonces uno dice como, estamos conectados hasta en eso. Y tiene todo que ver con eso que somos nosotros y que vemos que tenemos de él y que vemos también que tenemos de ella. Y entonces uno empieza a encontrarse en la vida con que yo sí soy papá y sí soy mamá, somos los dos y yo soy una sola. Y ahí es cuando yo me doy ese permiso de encontrarme en ellos y de verme a mí. Pero resulta que nosotros andamos bravos y entonces negamos lo que somos, nos da rabia, nos da tristeza, porque realmente nos da rabia ser ellos. Y es que esto suena un poco confuso, porque uno llega y dice, ¿cómo así? ¿Somos ellos o soy yo? Porque a nosotros nos han enseñado que somos lo que nosotros construimos, pero también biológicamente somos ellos. Y entonces quiere decir que hay una transformación y unos cambios y unos encuentros y unas vueltas que nos da la vida. Y es que el mundo viene a decirnos cómo podemos cambiar, cómo podemos transformar y cómo podemos aceptar. Pero no aceptar allá en lo lejos, no cambiar allá a la nada, sino por el contrario, a nosotros. Entonces, miren la figura que muestra ahí Lili y realmente desen cuenta cómo ese pez, sin que su ADN cambie, él está es transformando y haciendo una vista, una reforma de lo que es, de donde se está. Y entonces se da ese permiso pequeño o grande de transformar y de ser distinto. Entonces yo llego y digo, ¿soy algo que no sea ellos? ¿Yo?
¿Tú qué crees, Lili? ¿Tú eres algo que no eres ellos? Uy, pero su merced me hace esas preguntas en frío. Pues en realidad yo soy la construcción que ellos crearon. Soy el resultado no solamente de ellos, sino también de lo que hay antes de ellos, porque soy parte de esos dos clanes en donde llegué a participar a través de la vida que ellos me concedieron. Por más que luche, pues soy parte de ellos, no me puedo sacar la sangre de las venas. Sin embargo, puedo decidir desde mi inteligencia y mi mente cómo quiero manejar las situaciones, ¿no? Pero inevitablemente soy leal a los dos y a veces también soy tan desleal como yo me permito a los dos, creería. Claro que sí. Y es que mira, eso tiene una explicación y se llama epigenética. Y es que la epigenética nos explica cómo el entorno y las experiencias influyen también en el ADN. Entonces, ¿quiere decir que el ADN cambia? No, el ADN sigue siendo el mismo, pero la epigenética nos da unos toquecitos, unas herramientas que pueden prenderse o apagarse de acuerdo a las situaciones y experiencias que hayan tenido nuestros padres, que hayan tenido nuestros abuelos. Y entonces ahí sí podemos empezar a transformarnos, a resolvernos, a enfrentarnos, a aceptarnos. Y resulta que son cosas que cargamos y que cambiamos. Y entonces yo llego y empiezo a verme como alguien que sí se transforma y que sí se muestra de una manera distinta. Y entonces uno empieza a decir, o sea que sí hay algo que yo puedo hacer distinto y que hay una pequeña elección. Yo diría pequeñísima, muy pequeñísima, porque aquí hay otra cosa que es maravillosa y son las mitocondrias. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, vamos a hablar de biología, Lili. Hablemos de biología. ¿Recuerdan cómo se unen? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo nos formamos? Y bueno, están como muy tímidos, pero nos formamos a través de el óvulo, que es la célula femenina, y a través de el espermatozoide, que es la célula masculina, ¿no? El aporte de cada uno de nuestros padres. Y de esa manera nos formamos todos los seres humanos, bien sea a través de la intimidad y la sexualidad o a través de un laboratorio, ¿no? Porque también recordemos que está la forma de ayuda reproductiva a través de la inseminación artificial o de esos métodos de fertilización in vitro. Pero necesariamente tienen que estar esas dos células para que biológicamente exista un ser humano. Claro que sí. Y resulta que para que lo recordemos bien, esa imagen que tú muestras ahí es una mitocondria. Perdón, es un óvulo que tiene mitocondrias. ¿Y qué tiene mitocondrias? El alrededor. No sé si ustedes perciben ahí a la afuerita como si fuera algo incandescente. Y ese afuera que se ve, que es como que está añadido al óvulo, eso es lo que se llaman las mitocondrias. Y resulta que es una información que es eso que tú estás señalando. Ese allá pegadito, eso es la mitocondria. Y resulta que eso tiene una información muy importante y es una información de un ADN que es solamente de la línea materna. De estas pruebas que hicieron nace el libro de las 7 hijas de Eva, porque unas personas que les gusta trabajar en el ADN se pusieron a revisar todos los ADNs y descubrieron que el ADN mitocondrial es un ADN diferente que tiene solo 37 partículas. Y entonces en esas 37 partículas pueden estudiar muy bien de dónde venimos el linaje femenino. Y entonces empiezan a encontrarse que
ahí también cargamos información de mi linaje femenino, emociones, transformación, encuentros y desencuentros, y empiezan a decir como, wow, ya es distinto, es maravilloso, es como yo crezco ante esas cosas que me sorprenden en la vida. Y entonces aquí lo que nosotros queremos mostrarles es que estas células son las que nos dan la energía vital. Quiere decir que yo sí de mi madre tengo una energía vital, tengo un encuentro que me permite mostrar lo que me da a mí y lo que le da al otro y cómo se construye todo eso para que yo como ser humano tenga una energía vital para siempre. Entonces viene contadas las energías porque esta se va disminuyendo. ¿Cómo estás usando esa energía? A mí me encanta que uno un día de pronto llegue y dice, esta energía la estoy usando como no es, porque me estoy poniendo muy bravo muy rápido y no vale la pena. Y yo el día la pasé muy brava muy rápido y a la final, ¿qué resultó de ese mal humor? Nada. A la final tuve que hacer todo lo mismo, pero con mal humor. Entonces ahí es cuando uno empieza como, entonces voy a empezar a respirar para sentirme distinto, para estar más tranquilo, para ser más fuerte, para estar yo conectado conmigo y encontrarme que tenemos un montón de rasgos que heredamos. Y aquí se va poniendo bueno, Lili, porque ahí empieza uno a ver lo que realmente queríamos mostrarles. Y es, ¿tienes un trauma de tus ancestros? ¿Reconoces algún trauma que tú digas, uy, esto viene de ellos, no es mío? ¿Le tienes miedo al dinero? ¿Podría ser más próspera? ¿Cierto que sí? Y uno dice, sí, claro que podría ser más próspero. Y yo creo que cada uno de ustedes allá están empezando a decir, yo también, no solo Lili, yo también podría ser más próspero. Y resulta que puede ser que acaban de encontrar la razón y que no tiene que ver con ustedes. Y es, viaja por nosotros, en nuestras venas, en nuestro ADN, viaja la información de los dolores de nuestros ancestros también, de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros abuelos, de todos. Viaja de una manera increíble y de una y de otra forma. Y siempre está por aquí rondando y uno siempre está así como, porque miren, la vivencia de nuestros ancestros nos permite reaccionar de una manera diferente o igual. Yo también puedo hacerlo igual porque es que eso existe. Y eso lo vamos a hablar en un temita más adelantico, ¿no? Y es que ellos a través de las situaciones que vivieron, quiero que vean la imagen y no la dejen de ver, pero a través de lo que de lo que ellos vivieron, esos abuelos vivieron, ese niño que tienen en sus brazos se va a poder portar distinto o se va a poder sentir fuerte o se va a poder sentir tranquilo, porque todo lo que el papá, el abuelo, el bisabuelo vivió generó una huella en mi ADN. Entonces la epigenética, como bien lo dicen por aquí, es una marca que genera o que queda en el ADN para que los que siguen reaccionen o lleven esa información de emociones, de situaciones y de cosas que nos permitan encontrarnos a nosotros mismos. Entonces fíjense en cómo cada uno de nosotros lo puede hacer distinto o igual y yo me doy el permiso. Por ejemplo, ¿por qué le tengo miedo a algo que nunca me ha sucedido? Entonces, Lili, te hago una pregunta privada. ¿Puedo? Ok, públicamente privada, ok. ¿Alguna vez has
tenido una pérdida económica en ceros, que tú hayas tenido que iniciar de ceros? No, no la he tenido. Eso. Pero sí tenemos la sensación de qué miedo tener tanta plata y si la empiezo a tener, ay, me da susto y yo ya no voy para allá. ¿Te pasa? ¿Has sentido eso? Pues de pronto no de esa manera, ¿no? O sea, a veces cuesta leerlo, pero de pronto sí trae uno unas creencias sobre el dinero, ¿sí? Unas creencias de pronto asociadas a que lo veíamos en una de nuestras reuniones anteriores, es como Ujú. que a que quien tiene dinero de pronto no es bueno, ¿no? Viene como de esa creencia religiosa de que pues para ser bueno o bondadoso o llegar al reino de los cielos, uno debe ser humilde. Y nos enseñaron que la humildad era no tener dinero, ¿sí? Cuando la humildad pues es otra cosa. Entonces, o la hemos entendido mal, porque no es que de pronto nos hayan enseñado el concepto. Y acá sí lo que me parece interesante, más interesante, es la forma como uno salta en automático cuando de pronto uno tiene que responder a una situación y uno se da cuenta que como que, ¿por qué reaccioné así, no? Esta reacción como que no es mía o porque reaccioné violentamente frente a otras cosas. Y por qué de pronto siento algo frente a una situación específica que no es mía. O sea, que uno dice, hay un libro que dice, se titula Este dolor no es mío. Y pues es así como el dolor no es mío, también uno identifica como cosas que no son mías. Y de pronto en consulta encontramos a muchas personas que dicen como, me puse a regañar a mis hijos y en un momento sentí que yo era como mi mamá, me sentí como Ujú. ellos. Eso sí me pasa, a veces me siento como mi mamá y a veces me siento como mi abuela, reaccionando como ellas, como mi abuela materna, ¿no? Que fue pues con la que me crié y pues a veces digo, uy, pero quieta, Victoria, quieta, tranquila, 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 que todo está bien. Y he aprendido a tranquilizarme, pero claro, obviamente sí me he encontrado haciendo mis, mis reacciones automáticas a veces y pues obviamente hay que entrenarlas, ¿no? Es lo que venimos a hacer, que hemos aprendido y que pues eh, el mensaje que deseamos transmitir es ese, ¿no? Cómo yo controlo esas reacciones y importantísimo cómo las identifico, porque cuando las empiezo a identificar ya sé qué me dispara o qué me pone en alerta para reaccionar de alguna manera. Exacto. Y es que eso era lo que queríamos mostrarles y lo que estábamos empecinados en seguirles mostrando y en seguirles eh, diciendo que se permitan reconocer, porque es que esto no es tan fácil de ver y por eso les traemos unos casos que nos permiten ver la epigenética. Miren ustedes el video porque aquí quiero mostrarles algo. ¿Ustedes ven que el ADN cambia ahí mientras pasa la luz? No, el ADN no cambia. Mientras pasa la luz, el ADN no cambia, pero la luz sí, al pasar, pareciera que cambiara algo, enciende algo. Entonces yo casi siempre aprendí de mi profesor maestro este ejemplo que me gusta y es cómo funciona la epigenética. La epigenética funciona como un bombillo. Entonces, ¿el ADN cuál es? Toda la estructura que hay desde el bombillo hasta la conexión donde uno lo prende y lo apaga. Y entonces el ADN es toda esa conexión. Cuando yo prendo el bombillo, ¿cambia algo de la conexión de la luz? No, sigue siendo la misma. Entonces quiere decir que el ADN no cambia, sigue siendo el mismo. Pero cuando yo apago, sí pasa algo, sí cambia algo, sí se transforma. Y entonces quisimos empezar esta vez por algo, porque uno casi siempre empieza por los males y por los dolores. Entonces dijimos, vamos a empezar por lo bueno. Entonces lo bueno que se pone bueno, porque soy tan bueno en algo que nunca he hecho antes. Son dones, son habilidades. Por ejemplo, uno lo puede notar mucho ahora, ¿no? Es que esto está de moda. Entonces uno ve como un niño de 6, 7 años logra utilizar ya ChatGPT rapidísimo,
maneja el celular de una manera maravillosa, la clave sin necesidad de que se la des, ya se la sabe, solo por visualización. Y entonces uno dice, wow, pero ¿cómo sabe tantas cosas? Yo no me puse y le expliqué desde puro pequeñito que esto era un celular y se prendía así, se apagaba así, yo no le expliqué nada de eso. Y el niño pareciera que mágicamente aprendió. Es epigenética, la trae, se la di, yo se la cargué, pero a mí también me cargaron cosas. No sé si a algunos les ha pasado que, por ejemplo, nunca les habían enseñado a coser, ¿no? Y ustedes empiezan a coser y de repente son buenísimos haciendo algo, no sé, bordan, cosen, reparan las piezas y ustedes dicen como, uy, yo no sabía que tenía esta habilidad. Pero cuando usted va y pregunta a quién de su familia cosía, entonces usted dice, ah, sí, mi mamá, ay, mi abuela, y la bisabuela también. Ah, bueno. Entonces usted lo traía, no necesitaba tanta explicación. Pero esta sí la va a decir Lili. Ah, ok. Bueno, lo no tan bueno. Entonces a veces también traemos eso que consideramos no tan bueno, ¿no? Independientemente de que sencillamente sea, porque una de nuestras grandes limitantes es que aprendemos desde muy pequeñitos a etiquetar como bueno, malo, bonito, feo, y es parte de la vida aprender esto. Pero estas etiquetas también nos permiten ver y nos permiten comprender muchas cosas. Entonces, ¿qué es eso no tan bueno que traemos desde la epigenética? Entonces, quisimos traer esos ejemplos para que sea muy práctico y lo podamos comprender todos. Entonces, lo no tan bueno puede ser que yo tengo pareja, aunque la paso mal, no estaré solo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que normalmente le tiene miedo a la soledad, no quiere estar solo. Entonces, tiene pareja, de pronto tuvo muchos hijos y piensa que como sus hijos están ahí, siempre van a estar ahí y no va a estar solo. Que su pareja siempre va a estar ahí. Entonces, a veces eso no tan bueno es parte de esos temores y de esas vivencias que tienen esos ancestros y que nosotros heredamos sin querer. Esa reacción en automático de la que les mencionaba ahorita es de pronto difícil de identificar cuando no tenemos información, pero cuando ya tenemos información, ya uno entiende que está siguiendo un patrón, ¿sí? Porque lo chistoso o lo bonito también de eso es que a veces uno dice, no, pero no, yo lo estoy haciendo completamente distinto y te vas a ver y lo estás haciendo igualitico. Y a veces con todas las variables que pasó y que viene la historia. Lo que pasa es que pues son otros tiempos. Entonces, como soy yo, creo que lo estoy haciendo distinto, pero no es así. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de esto no tan bueno, también estoy viendo aquí que hay una lealtad, que no es pues como el tema de esta charla, pero aquí hay una lealtad o una deslealtad también, porque a veces me obligo a pasarla mal para hacerlo distinto. Entonces me obligo a pasarla mal con mi pareja para que de pronto mis hijos no estén sin papá como estuve yo. ¿Sí? Entonces aquí es importante ver cómo yo traigo esa memoria y cómo yo la transformo, cómo yo la utilizo dentro de mi vivencia y dentro de mi experiencia y de mi vida. Y luego viene lo genial. ¿Y cómo sería eso genial? Lo genial y maravilloso. A mí me encanta lo genial. Miren que yo puse, es que yo siempre soy ventajosa. Me acabo de dar cuenta de eso, Lili. Terrible. Cogí lo bueno y ahora lo genial. Y lo no tan bueno, Lili, hágale. Oiga, acabo de percibir eso. Voy a cambiarlo, voy a transformarlo, voy a conectarme con mi epigenética y voy a oprimir el botón distinto para darme permiso de manejar todo. Pero aquí en lo genial, resulta que el ejemplo es mi abuela era partera. Y entonces ustedes saben que antes las parteras eran pues las personas que se encargaban de ayudar y apoyar a las mujeres en su parto, pero ¿por qué eran parteras? Pues porque habían ayudado a muchas mujeres, pero ellas no habían ido a la universidad a estudiar ni nada por el estilo. Pero cuando tú te das permiso de ver bien a tu linaje, tú llegas y dices, chanfle, y por eso es que yo ahora soy médico, porque mi abuela era partera, por eso es que yo ahora soy farmacéutica, por eso ahora soy enfermero, por eso ahora soy algo que ayuda a alguien. Entonces,
Resulta que alguna vez, y me acabo de acordar del caso, alguna vez me llegó un caso en el que llegaron y dijeron, pero si yo sí no tengo nada que ver con mi papá es taxista y yo estudié psicología, no tengo nada que ver con él, y el papá de mi papá, pues menos, porque resulta que el papá de mi papá era barbero, él nada que ver, o sea, ni el de él, ni el del otro, ni el mío, cero. Y cuando usted se da cuenta, cero pollitos, jaja, ja, me río de Janeiro, dicen por ahí, pues imagínense en un barbero, que vienen los hombres y se cuentan todas sus historias. Y entonces él le cuenta y le ayuda y le repara y le aconseja. Eso siempre hace. ¿Qué hace usted cuando se sube a un taxi? Termina contándole la vida al taxista y el taxista dándole una que otra opción. Y entonces el otro que se vuelve, pues psicólogo, profesionaliza lo que los otros ya eran. Entonces uno a veces cree que lo de los demás no tiene nada que ver con uno y uno lo hizo distinto. Y resulta que, miren, lo genial de esto es que yo me doy permiso de ver que sí logro hacerlo parecido a mis padres y que está bien. Y entonces agacho la cabeza y digo, gracias papá, gracias mamá, por darse en el permiso de hacerlo ellos de esa manera y me dieron a mí la fuerza para hacerlo así. Y es muy bonito ese proceso. Y uno empieza a decir, qué chévere todo lo que uno ve y todo lo que uno se permite. Porque es que miren, aquí empieza algo muy bonito y es que somos el resultado. ¿Somos el resultado de qué? Somos el resultado de papá y mamá, pues por allá ya lo tuvimos, ¿cierto? Pero resulta que es que hay unos dones y un alguito más que me viene de alguien que yo, qué carajo, no tengo ni idea de quién. Y ahí es cuando uno llega y dice, ah, bueno, entonces vámonos a la biología de nuevo. Está la herencia genética, claro, sí, eso existe innato en nuestro ADN, yo vengo formado de esa manera y por eso es que soy así. Y uno dice como, listo, hasta ahí entendí. Y uno dice, ah, bueno, ya, y por eso soy lo que soy. Pero resulta que cuando descubren la epigenética y dicen, hay una herencia diferente que es epigenética y que me deja unas marquitas que me cambian y que me transforman y que hacen que yo pueda actuar distinto. Y por eso es que estamos en la era, ahorita estamos en la era de háblele bien a su hijo. Mire, enséñele qué emoción tiene el chino, porque es que el chino está furioso, tirado en el piso y no sabe ni qué le pasa. Entonces, agáchese y acójalo. ¿Para qué? Para que no viva su dolor solito. Porque eso es como cuando a uno trágicamente le dicen se murió su pareja de una manera trágica y uno está desconsolado. Uno no sabe qué hacer ni nada. ¿Qué es lo más bonito que le puede pasar a uno? Que alguien llegue y lo abrace y se quede calladito, no empieza a explicar nada. Lo mismo con el niño. Y entonces todas las marcas que estamos dejando de enseñarle a nuestros hijos que esa emoción es tal, que puedes respirarla, que puedes verla, que puedes decirle ya pasó, lo hace sentir más tranquilo y entonces nuestros nietos van a estar también más tranquilos y ya lo van a saber manejar. Y entonces a nuestros hijos le va a costar menos educar esa forma de las emociones, pero es porque ya dejamos una marca, una huella. ¿Con qué? Con la epigenética. Pero hay otra memoria que también es muy grande y que viene a mostrarnos un caminito, un campo de información sistémico y es la memoria sistémica. En esta memoria, que también corre por nosotros, corre un montón de emociones. A mí me gustaría que ustedes, si se dan el permiso, escriban en el chat emociones, emociones que hayan tenido alguna vez. A veces a uno no se le ocurre ninguna y más si uno está en la mitad de una charla, pero supongamos que una emoción cualquiera, la que ustedes quieran colocar, uno llega y escribe, por ejemplo, tristeza, y entonces uno llega y dice, tristeza, listo, y uno llega y la pone ahí, sí, tristeza, está la emoción, tiene rabia, tiene no sé qué, y usted alguna vez se ha preguntado que usted tiene una terrible tristeza, pero no tiene ninguna razón para estar tan triste. Y entonces lo empiezan a uno a diagnosticar y le dicen, sí, se llama depresión. Sí, pues sí, se llama depresión, pero usted no quiere la diagnosticadera.
Usted no quiere que le digan qué tiene, usted quiere ir a solucionar la vaina que tiene, porque ¿para qué la diagnosticación? Y no es que esté en contra de que nos diagnostiquen, no, no, no. Maravilloso si yo sé que tengo, pero más bonito si me dicen de dónde es que lo tengo para saber cómo es que lo quito, porque yo necesito manejarlo. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta estar triste. Entonces, necesitamos empezar a abrirnos para reconocerlo y sanarlo. Y entonces yo ya veo que esa tristeza es que a mi mamá, no a mí, ven, a mi mamá se le murió el esposo, el amor de su vida a los 19 años y el muchacho tenía 20. Eran muy jóvenes. Entonces miren cómo una emoción de mi mamá me genera a mí una terrible tristeza y yo no entiendo ni por qué la tengo, ni de dónde la cargo. Y para no irnos a que esto es mágico ni nada por el estilo, se los voy a desenredar en el cerebro. Resulta que mi mamá con su terrible tristeza y dolor nos educó y entonces nos genera y nos muestra su terrible tristeza y dolor. ¿Y yo qué hago? Pues andar con la tristeza y el dolor y camino con ella. Pero entonces a mí me diagnostican una cosa que no es mía. Cuando yo me permito verla y soltarla, entonces yo ya descanso. Y entonces ese campo de información me muestra yo que tenía. Por eso es que somos un todo y no únicos. Y sí somos únicos, pero no quiere decir que no estemos conectados con los demás. Somos únicos, pero conectados a todos. Bueno, entonces les vamos a pedir el favor de ir a buscar o de tomar una hojita de papel y un lápiz o un esfero para que hagamos un ejercicio. Mientras ustedes buscan eso, yo quiero aquí como hacer una puntualización de esta información. Entonces, la herencia genética viene a ser todo eso biológico, ¿cierto? Lo que es las células femenina y masculina más que aquello que tenía mi madre en el vientre, que es todo lo que es la placenta, ¿cierto? Y todo lo que es el citoplasma. Entonces, esa es mi herencia genética. Y esa herencia viene de la herencia que ellos recibieron de sus padres, o sea, mis abuelos. ¿Y de dónde venía eso? De la herencia que mis abuelos recibieron de sus padres, que eran mis bisabuelos. Entonces, así como cargamos y vamos identificando qué viene de esa parte biológica, ¿cierto? Entonces, mis ojos son parecidos a los de mi mamá, pero mi tono de piel es como el de mi papá, pero entonces mis gestos son de mi papá, entonces eso es la genética, ¿sí? Todo eso biológico, todo eso que en mi época de juventud había un dicho que decía, lo que se hereda no se hurta. Entonces todo eso creamos biológicamente, ¿sí? Que ese es nuestro resultado. La epigenética, que es todas esas memorias que viajaron a través del ADN de ellos y llegaron a mi ADN. Esas experiencias traumáticas que hacen que yo tenga cosas inexplicables dentro de mí. ¿Como qué? Como esas reacciones. Entonces, yo recuerdo algún caso que escuché alguna vez de alguien que odiaba las fiestas. Y decía, bueno, pero ¿por qué odia las fiestas? Es que es un joven, un adolescente. Y no le gustaba ni que le celebraran su cumpleaños y tampoco le gustaba celebrar el cumpleaños de los demás. ¿Sí? Entonces uno dice, uy, no, pero este es un amargado, ¿cómo así que no le gusta un muchacho joven ni que le celebren el cumpleaños? Si es el día que todos te felicitan, te abrazan, te besan, te dan regalos y demás. Y resulta que cuando se devolvieron en la historia, ¿sí? Que es algo que usted dice, no, pero no tiene razón de ser, no tiene sentido. Entonces tú empiezas a mirar la historia de la familia. Entonces este muchacho preocupado empiezan a hacer una búsqueda de qué pasó y se dan cuenta de que su mamá, la mamá del muchacho, cuando estaba cumpliendo 15 años, hubo un accidente, pasó algo terrible en su familia y ese día mataron a su papá. Entonces, ¿qué pasa? La mamá de ahí en adelante nunca jamás en la vida quiso celebrar un cumpleaños,
porque para ella no era su cumpleaños, sino el aniversario del asesinato de su papá. Entonces eso nos pasa. Yo he encontrado casos de personas que dicen, no, es que mi abuelito se murió el 31 de diciembre y se nos tiró el año nuevo para toda la vida. ¿Por qué? Porque traemos esas memorias y vamos heredando ese dolor y no aprendemos a salir de ese dolor y nos quedamos con esas marcas. La idea cuál es que aprendamos a transmutarlas, porque eso lo heredamos a través del ADN, aunque muchas veces parezca ilógico. Hay personas que yo conozco que dicen, a mí me parece ilógico que yo traiga una memoria de 3 generaciones atrás. Y yo le digo, fueran de 3, tú puedes traer memoria hasta de 8 generaciones atrás, porque esto es un campo muy amplio. Y la memoria sistémica. Entonces, esa memoria sistémica, ¿cómo se resume? En todo lo que estas personas que estuvieron antes de nosotros y que incluso yo le estoy heredando a los míos, ¿no? Porque mis hijos estuvieron en mi vientre y mis nietos, los hijos de mi hija, también estuvieron en mi vientre. Entonces, me doy cuenta de esto y qué pasa sistémicamente. Entonces, a veces lo sistémico es difícil de comprender, pero ¿qué es? Es todo eso que ellos vivieron a nivel cultural, político, religioso. Entonces, por ejemplo, ese miedo a que nos quiten, a que nos despojen de algo, es porque nuestros ancestros, si somos colombianos o de pronto mexicanos, y vivimos en estos países donde el conflicto armado, la violencia, el tráfico de estupefacientes ha sido muy marcado, entonces nuestros antepasados vivieron historias de violencia en donde fueron despojados de que de la tierra, de sus bienes, y traemos esas memorias en nosotros y por eso es que alguien nos quita la silla en el bus cuando la silla no es de nosotros. ¿Sí les ha pasado? Que llegamos a un lugar y estamos pensando que el otro me va a quitar la silla, ¿sí? O a ver cómo hago para quedarme sin silla. Aquí se vive, acá en Bogotá, nosotras vivimos acá en Bogotá y en Transmilenio, eso es una lucha diaria por la silla. Cuando la silla no es mía, es que yo no he pagado por ella, yo pago un servicio de transporte y me transportan, parado en el techo, sentado al lado de la puerta, donde sea. Eso es lo que yo pago, el servicio de transporte. Que quisiera que fuera más cómodo, sí, claro, quisiera que fuera más cómodo, ¿cierto? Porque lo ideal es que si estoy pagando me den algo cómodo, pero en realidad no es eso, es esa emoción de porque siento que el otro me puede despojar de algo, porque la mayoría de nosotros traemos memorias sistémicas asociadas a lo cultural, a lo religioso, a lo político, y de ahí es de donde nace ese rechazo automático por algo que nunca he vivido. Estoy como que alargué el tema, pero bueno, me parece importante contarles esto. No, y estuvo buenísimo, gracias. Chévere, chévere conclusiones. Nos arraigas para que entremos en este ejercicio. Dale, pues. Bueno, entonces vamos al ejercicio. Vamos a analizar aquí cuánto tenemos nosotros de ellos. Entonces, en ese papelito, ya todos están listos con el papelito, me levanten la mano, envíen un dedito arriba. eh, Aquí tenemos corazoncitos. ¿Alguien más? Gracias, Mayra, gracias. Gracias, Zenaida, Rosita, Elizabeth, muchísimas gracias por confirmar. Bueno, entonces, traigamos esa hojita, ¿sí? Y traigamos ese papel y vamos a llevarnos nosotros mismos con nuestra mente a esa conexión con papá y mamá y con nuestros abuelos. Entonces vamos a ir a esa conexión, ¿listo? Los invito a que donde están, cómodamente primero, suelten sus manitas. Si tienen las piernitas cruzadas, las suelten. Si están acostados, está bien. Lo importante es que estemos como sueltos, como sin poner resistencia. Y vamos a hacer un ejercicio. ¿Bien? Entonces vamos a respirar en 4 tiempos. Vamos a tomar y vamos a soltar en 3. Entonces vamos a tomar aire. 1, 2, 3, 4. Y soltamos en 3. 3, 2, 1. De nuevo tomamos. 1, 2, 3, 4. Y soltamos. 3, 2, 1. Ahí con los ojitos cerrados, antes de esta respiración, vamos a imaginar a papá y a mamá. A ese papá y mamá que nos dieron la vida. Si lo tenían ahí en la mente viejito, como lo vemos ahora o como lo vimos por última vez,
vamos a ir a esas imágenes de fotografías de cuando eran jóvenes. Y si no los conocimos jóvenes, vamos a imaginar cómo serían ellos cuando eran jóvenes. Quienes son adoptados, entonces van a imaginar a su papá y mamá cuidadores, porque por alguna razón sistémica son ellos. Entonces tienen la tarea de imaginar a cuatro, ¿bien? Tomamos aire y 1, 2, 3, 4 y soltamos despacio. 3, 2, 1 y vamos a imaginar a nuestros abuelos, a los papás de papá y a los papás de mamá. Abuelo materno, abuela materna, abuelo paterno y abuela paterna. Ahí estamos nosotros solitos frente a esas 6 personas que hacen parte de mí. Y vamos a tomar aire y cuando tomemos el aire vamos a respirarlos a ellos. Entonces tomamos 1, 2, 3 y 4. Y soltamos. 3, 2, 1. Y ahí me permito sentirme parte de ellos y sentir como ellos hacen parte de mí, de mis células, de pronto de mi mal genio, de pronto de mi alegría, de pronto de mi habilidad para tomar decisiones, de pronto de mi miedo a arriesgar. Y solamente los observo y solamente los siento. Y reconozco lo que fueron, lo que son y lo que yo soy en ellos y lo que ellos han depositado en mí. Entonces aquí me veo como una batería y como yo recibo esa carga de ellos. La carga la vemos siempre como algo pesado que tenemos encima que nos pesa y sí, es un significado esa carga, pero también de ellos recibo esa energía. Ellos me recargan de vida porque me dieron la vida. Y gracias a ellos y a los que estuvieron antes que ellos yo estoy. Entonces tomamos aire de nuevo. 1, 2, 3, 4 y soltamos. 3, 2, 1 y vamos volviendo lentamente. Abrimos los ojitos, estamos listos. Bien, y ahora sí tocó empezar a hacer la tarea. En esa hoja ya estamos conectados con ellos. Vamos a colocar 10 cosas que tengamos de papá. Ay, Raquelita, es que yo no conocía a mi papá, entonces, ¿qué hago? Vamos a empezar por mamá. Ok, gracias. ¿Listo? Sí, porque Eh, es válido, claro. Y si claro, no conocía a mamá, pues vamos a empezar a papá. Y si resulta que mi cuidador era mi abuela materna o paterna, pues entonces vamos a empezar con qué cosas tiene ella para poder empezar a conocernos. Luego de empezar a conocer qué tengo yo de mi abuela o de mi papá o de mi mamá, ahí sí me doy permiso de verme a mí para poder empezar a verlos a ellos. Solo cuando no los conocí. ¿Listo? De resto, primero miramos a papá. entonces vamos a darles 2 minutitos para que busquen esas cositas que tenemos de papá. Aquí los voy a poner en el temporizador. Recordemos aquí pensar en lo bueno y en lo no tan bueno, en las dos cosas.
¿qué tenemos? Bueno y no tan bueno. Entonces estamos escribiendo 10 cosas de papá. Y lo genial también. Nos quedan 10 segunditos. Listo. Ok, perfecto. Y ahora vamos a colocar 10 cosas del otro. Y si no lo conocí, ¿qué hago, rapidito? Claro que sí, bueno, era que es que yo mire, como estás haciendo el ejercicio y yo estoy tono a tono, pues mira, ya estoy haciendo mi Ah, ejercicio. ok, muy juiciosa. Entonces yo dije, vamos a ver qué tanto conozco de lo que hemos trabajado tanto por tantos años, ¿no? Como 8 años dándole al asunto, entonces ya es momento de que cuando le digan a uno 10 cosas de su papá, uno tenga 15. Vamos a ver. Pero si tú no conociste a mamá y sí conociste a papá y ya escribiste las cosas de papá, entonces lo que es tuyo y que no es de papá, es de mamá. Entonces vas a empezar a mirarte a ti y vas a decir, mi papá era desordenado, a mi mamá es ordenada. Entonces yo era ordenado, entonces ordenado de mi mamá. Listo. Y empieza uno, como dicen por ahí, por descarte, a empezar a hacerlo. Y empieza uno a estructurar paso a paso, uno a uno. ¿Sí? Si yo vi que mi papá era poeta y yo no soy poeta, sino más bien casi no me gusta nada de eso, entonces soy parco ante eso, pues eso lo tengo de mamá. Y si yo vi que de papá era tranquilo, pero yo no soy tan tranquilo, sino más bien yo soy explosivo, entonces yo soy explosivo como mamá. Y entonces empiezo a encontrar cómo era mamá, también ahí la empiezo a percibir y a decir, "Mm, entonces vengo de los dos, no vengo solo de uno, vengo de ambos". O sea que iban esas cositas que a veces nos dicen, "No, este chino no sé de dónde saldría así. Y yo no soy así. Entonces, vamos a ver 2 minutitos. Listo, listo. Y quienes están haciendo el ejercicio desde la abuela o un abuelo paterno, materno o un cuidador fuera del lugar, entonces va a percibir a percibir todo lo que uno tiene, todo, lo bueno y lo no tan bueno, lo bonito y lo no tan bonito, lo que nos genera orgullo y lo que nos hace como pena, ¿no? Entonces a mí me dicen, diga algo que le da pena, yo digo, desordenada, y me dicen, ¿qué? No, dígalo bien, ahí sí no habla, ¿no? Porque eso sí, oradora, chéverísima, pero para decir lo malo, desordenada. Entonces uno ya no lo dice bien. Entonces resulta que como lo estamos haciendo para nosotros mismos, pues vamos a escribir desordenado, mal geniado, irritante, me estreso rápido, ¿sí? Y entonces uno empieza a escribir todo eso que tiene malo, bueno, bonito, barato, chévere, no tan chévere.
Y uno escribe todo, manejo las mil maravillas, no me pierdo en ninguna ciudad, me podrían poner en el centro del universo y yo vuelvo a mi casa fácil. Entonces usted tiene muy buen sentido de la orientación. Empiece a reconocerse esas cosas y vamos encontrando el caminito de reconocer de dónde vienes y empiezas a reconocer tu árbol completo. Muy bien, y nos quedan 40 segundos. Entonces, se nos acabó el tiempo. Entonces, ahora vamos a escribir 5 cosas que nosotros tenemos, vemos en nosotros y no sabemos de quién son. ¿A quién le pertenecen esas 5 cosas? Vamos a colocarlas allí. No, ya identifiqué que de papá no son, identifiqué que de mamá tampoco, o no deben ser, entonces pongamos ahí a ver de esas 5 cosas que no sé de quién son. Y para eso sí les voy a dar poquito tiempo, 1 minuto, porque son solo 5. Me hiciste acordar de las profesoras, que en la evaluación, en la pregunta que uno no se sabe, en esa no dan tiempo. Bueno, ¿será que soy profesora? Se vale que coloquen cosas también que uno hace y que uno no sabe, pero como por qué las hago, de dónde salen. Se vale poner esas, ¿listo? Entonces se vale, por ejemplo, poner, muevo el pie izquierdo y ni mi papá ni mi mamá se la pasan haciendo movimientos repetitivos. O me como las uñas, o me muerdo el papel, o el lápiz, o me gusta comer chocolate cada rato y coma chocolate, y mi mamá no le gusta el chocolate y mi papá nunca come chocolate. Entonces uno dice, ¿y de dónde traigo eso? Entonces se vale escribir esas cosas. Muchas pistas, Hartas, muchas pistas, Raquelita. No, no, no. hartas para que puedan hacer el ejercicio completo. Listo, bueno, se acabó el tiempo. Entonces ahora vamos a pensar en alguien de nuestra familia, en un tío, un abuelo o en alguna persona de la familia que pudo habernos dado esas cosas que no sabemos de dónde son. Y quien quiera compartirnos cómo le fue en el ejercicio, vamos a compartir a que nos cuenten. Si, no tienen que leerlo, ¿no? Sino cómo lo sintieron. Si alcanzaron, si no alcanzaron, si les costó trabajo o no les costó trabajo. Si quieren contarnos también, pues es algo como muy personal, ¿no? Entonces estos ejercicios lo ideal es que sean como para yo poder reconocer, porque la idea es que si me siento vulnerable, pues no, no es la idea. La idea es que me sienta a salvo, que esté protegido por mi derecho a no tener que contar. Entonces, la idea es que nos cuenten cómo les fue, cómo les ha ido con este ejercicio. Les quiero contar, buenas noches. Ay, qué rico. eh, Me costó trabajo, bueno, escribir, pero tengo muchísimos rasgos, tanto de papá como de mamá, y en las 5 cosas que no sé de quién son, sí, la mayoría yo sé, unos son de los padres y otros son de mis abuelos, pero hay uno
bueno, ahora que me acuerdo también es de un abuelo, que tiendo a ser agresiva y me ha tocado corregir muchísimo eso, sobre todo al hablarle muy fuerte a las personas. Y por otro lado, me parezco muchísimo con un tío, hermano de mi mamá. Muchas gracias. Ay, Elizabeth, muchas gracias a ti por compartir. Muchas gracias por contarnos. ¿Alguien más quiere compartir cómo le fue? Bueno, es que es que no es Bueno, tan fácil, ¿no? buenas noches, la doctora, dos doctoras, ¿cómo están? Bien, bien, señora Zenaida. Bueno, yo hice me salieron cosas, todo lo que ya descubrí que tengo de mi papá y que tengo de mi mamá. Y hay cosas que las heredé de mi abuela y Ok, nunca había pensado en eso. Eh, y descubrí también las cosas que tengo que no me gustan, que no están, no conocí mi mamá las hiciera porque a mi papá pues nunca lo conocí, sino que yo tengo una sola vez que lo vi cuando estaba muy niña, como de 5 añitos, y tengo más o menos esa imagen de él en mi mente. De ahí fue donde saqué como lo que me salió las cosas que no tengo de mamá, que las tengo de papá. Y de mi abuelo también me salió, de mi abuelo paterno y mi abuela materna. Entonces ya me salió ahí muchas cositas de dónde vienen, ya descubrí el misterio. ok, gracias. ¿Qué pasa? En el ejercicio cuando lo enseñamos o cuando nosotras lo aprendimos nos pidieron 25 cosas. Entonces imagínense para encontrar 25 cosas de papá cuando no lo conocí o de mi papá cuando no lo conocí. Y cuando uno va a ver sus características, en realidad, o sea, uno dice, uy, pero tengo más de 50, totalmente, tengo muchísimas, porque los seres humanos son muy complejos y nos cuesta muchísimo ver. Entonces acá vamos a reflexionar sobre lo siguiente. Este ejercicio es distinto, ¿por qué? Porque ya conecté con ellos y ahora quiero que veamos esta imagen, ¿sí? Es un joven mirándose al espejo. Y cuando él se ve al espejo, él ve a sus padres, ¿sí? Entonces, cuando yo me veo al espejo, a veces creo que me veo a mí mismo, a mí misma, pero en realidad soy ellos. Y entonces me cuesta a veces mirarme al espejo. Yo he tenido pacientes, consultantes que no se pueden ver al espejo, no toleran verse al espejo. Entonces el ejercicio, ¿cuál es? Empezar a ver por qué no me puedo ver, a cuál de ellos no quiero ver o qué es lo que yo estoy rechazando de ellos en mí, porque en realidad pues soy eso, soy el resultado de ellos, ¿sí? Entonces ahorita en el ejercicio los llevamos a ver a papá y a mamá y a los abuelos, porque pues son los más cercanos. La mayoría de las personas no alcanzamos a conocer a los bisabuelos por la expectativa de vida que hay en el país. Sin embargo, hay gente que alcanza a conocer a sus bisabuelos. Entonces, cuando yo reconozco que soy parte de ese linaje, porque en realidad ahí es donde hablamos de linaje. Si nosotros vamos a los tiempos y las escrituras bíblicas, dicen que José debía ser el padre de Jesús porque él era del linaje del rey David. Entonces se dan cuenta cómo la herencia viene desde allá, porque la Virgen María no era del linaje real, pero David sí, y José era del linaje de David. Y para que Jesucristo fuera rey, él tenía que venir de un linaje real. Entonces, cuando tú ves el linaje del Maestro Jesús, tú dices, ok, pero Jesús era hijo de un carpintero y de la Virgen María, que era una mujer de hogar, ¿cierto? Entonces, ¿como de dónde rey? Pues del Padre Dios. No, ese linaje en tierra venía del linaje de su padre, biológico
el que todos conocían socialmente como su padre biológico, que era José, que era el linaje del rey David. Entonces, un dato cultura general y curioso si no lo conocíamos. Bueno, entonces acá este ejercicio nos permite a nosotros que reconocer lo de ellos que hay en mí, pero no desde la rabia, sino desde el regalo y desde la riqueza y la abundancia que yo tengo por pertenecer a ese linaje, ¿sí? Entonces yo soy del linaje de los Morales, pero también soy del linaje de los Gualdrón. Pero resulta que ese linaje de los Gualdrón se perdió por allá con mi mamá. Entonces yo soy del linaje de los Gordillo. Entonces cuando yo digo que soy de los Gordillo me siento diferente y al principio yo decía, no, me cuesta, pero ya no me cuesta, ¿sí? Es más, si yo tuviera la oportunidad ahorita y no tuviera este ejercicio y todo este conocimiento y el entendimiento de que la vida funciona perfecta como debe funcionar, yo diría que tengo 3 apellidos, porque no voy a soltar el que siempre he tenido, que es el Gualdrón, pero le abriría campito al otro, porque el otro me da mi fuerza y me ha permitido encontrar algo que yo no sabía que tenía y que hasta hace un par de años logré integrarlo, ¿sí? Y no casualmente tienen la misma cantidad de letras, sino casualmente empiezan por la misma inicial. Entonces es algo muy lindo cuando uno empieza a reconocer todo esto y a ordenarlo en la vida. Entonces, Raquelita, ¿cómo te fue con el ejercicio? Yo te vi muy juiciosa escribiendo. Claro que sí. Pues es que mira, como hablamos un poquitín, entonces de mamá no encontré las 12 que encontré de papá, pero sí me di cuenta de algo y es como a veces uno ve más cosas negativas en el uno que en el otro. Y entonces yo me di permiso de releer y me di cuenta que encontré más rápido primero las negativas en mamá que en papá y luego encontré más difícil las negativas en papá que en mamá, o sea que a mí me costó más ponerle lo bonito a mamá y me pareció súper facilísimo a papá, pero cuando le fui a buscar lo feo a papá, entonces encontré como, a ver, ¿dónde, qué era, cómo era, y luego con mamá a ponerle lo feo fue rapidísimo. Entonces es cuando uno se empieza a dar cuenta también un tipcito para que lo tengan presente, con quién estoy más bravo. Y entonces uno dice, ah, es que estoy más bravo con mi mamá, cositas todavía por sanar, que me muestran estos ejercicios, por eso me gusta siempre que los hacemos hacerlos, porque uno sigue viendo. Y entonces uno sigue diciendo, ahora tengo que darme el permiso, sí, bueno, ahora me voy a dar el permiso de ver también de una manera benigna a mi madre porque es muy fácil ver de una manera benigna a mi padre, pero aquí viene el ejercicio que se vuelve un poquito complejo y es, me doy permiso de ver el lado maligno o no tan benigno de cosas no tan buenas de mi padre, porque era un humano, no un héroe. Y ahí es cuando uno empieza a darse permiso de verlos como humanos, como lo que son. Como tú decías, seres comunes y corrientes que también se equivocan y que también cometen errores y que son como tú o como yo, y que ya, y que es normal y que está bien y que es bueno. Pero cuando me tocó encontrar cosas que no sabía de quién eran, pues me fue más difícil. ¿Por qué? Pues porque uno ya empieza con esto de que uno sabe la epigenética, de encontrar lo de la tía, de la hermana, de la prima, de no sé quién. Entonces yo empecé a darme cuenta, bueno, sí, coloqué agresiva, pero pues es que eso viene de mi abuela paterna, que era muy brava y que era muy agresiva, era lo que contaban. Entonces yo decía, ahí ya encontré. Y que hablo sin callarme. Sí, aquí es que tenemos control remoto para, bueno, ya, calmación, pero si me dejaran hablar, yo podría hablar 24 horas sin callar. Entonces ahí es cuando uno llega y dice, ¿por qué hablas sin callar? Hablo más que un perdido, entonces debe ser que muestro para ver, para que vean uno cuando ya sabe, cuando toma estos cursos que les vamos a ofrecer ahorita, uno cómo ve cosas. Entonces, ¿yo qué muestro? Mi abuelo, el padre de mi abuela,
¿sí? O sea, mi bisabuelo, el papá de mi abuela Cecilia, por parte de papá, él se perdió. Nunca más volvieron a saber de él. Quedó desaparecido para siempre. Y entonces, ¿qué viene a traer la nieta? Cuando a un perdido lo encuentran, habla más que un perdido. Entonces yo hablo a ver si alguien me encuentra, a ver si alguien se da el permiso de ver a mi bisabuelo que nadie nunca pudo enterrar y que seguramente para mi papá también fue difícil ver a su mamá sufrir porque nunca más volvió a encontrar a su abuelo y mi papá tenía 9 años y él se acuerda perfectamente del día en el que se perdió, así como cuando Ricardo nos dice, uy, qué difícil esa historia cuando la persona dice, y un día yo por la mañana, ay, pensaba, mi papá se acordaba de esa historia tal cual como fue desde que se levantaron hasta que no volvió a aparecer el bisabuelo. Entonces encontré ese detalle. Ok, entonces la tarea que nos queda es terminar esta lista si nos quedó pendiente y ver con quién nos identificamos más, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué razón? Des en cuenta cómo a medida que vamos empezando a reconocer, la historia va cobrando sentido. Y ya no desde aquella etiqueta de bueno o malo, sino de que sencillamente pasó y de que como pasó, pues merece un lugar en la historia. Y cuando yo le doy el lugar en la historia, se tranquiliza lo que pasó. Bueno, entonces nos queda la tareita. Si quieren después compartirnos por el grupo o en la siguiente sesión que tengamos, nos quieren compartir cómo les fue, estaría maravilloso. Muchas gracias a quienes hicieron y tuvieron a bien compartir. Gracias. Gracias. Bueno, ahora les vamos a contar acá de qué se trata un curso que estamos ofreciendo en constelaciones familiares. Entonces, ¿quieres aprender y sanar a la vez? Entonces, ¿Será que quieren? ¿Tú qué nuestra crees? sesión. Yo creo que sí queremos aprender y sanar, todos queremos. Claro que sí, y es que miren, yo por eso dejé ahí un form para que nos inscribamos al form. En ese form también podemos inscribirnos para contactarnos, ¿sí? Para que ustedes tengan la dicha de contactarnos y de conocernos. Entonces vamos a ir siguiendo y vamos a decir de qué se trata esto. ¿Por qué o para quién va dirigido este curso? Porque es que este curso que es maravilloso y que nos va a permitir encontrarnos, es muy importante que nosotros veamos que es para todos. ¿Qué quiere decir para todos? Para todos los seres humanos, sin importar cuántos estudios tengan, qué les falte, cómo se sientan, porque uno a veces se siente bien y todo lo que encuentra, a veces uno está en desorden, a veces uno no sabe por dónde empezar, uno cree que todo está bien y resulta que uno no sabe que está hasta sufriendo y cómo dejo yo de sufrir y cómo dejo yo de lamentarme, que es que no tengo, que es que sí tengo, cómo resuelvo, ¿sí? Cómo veo, cómo me doy ese permiso de solucionar, de resolver, de estar más tranquilo con la vida. ¿Cómo acepto algo que casi que es imposible aceptar? ¿Cómo voy a darme el permiso yo de asentir con la vida, con lo que estoy viviendo, con una enfermedad, con un dolor, con una vivencia que me atormenta, con una situación? Y es que me permito soltar, a veces hasta cerrar, es que necesitamos cerrar ciclos porque siempre nos pasa lo de la mayoría. Llega uno y cierra ese hijo de madre puerta, pero se nos moja la casa cuando llueve. ¿Por qué? Porque dejamos abiertas las ventanas. Y entonces no nos dimos cuenta que se entró hasta el zancudito ese aquel que no nos dejó dormir. Y entonces resulta que nos falta ver, permitirnos fluir, desbloquear, encontrar ese caminito. Y a veces ese caminito requiere guía, requiere trabajo, requiere personas que me apoyen, que estén con nosotros, que nos permitan, como dicen por ahí,
empoderarnos, ¿cierto? Mostrarnos, ser fuertes, reconocer lo que somos. Y cuando estamos más abatidos es cuando más lo necesitamos. Cuando la pasamos más mal, ahí es cuando hay que decir, bueno, está bien, voy a empezar. Entonces, ¿para qué sirve? Realmente para que nos demos el permiso de obtener unas herramientas maravillosas. Porque a la final usted puede decir, yo tomé el curso, pero no me sané. Y entonces resulta que aquí les vamos a decir algo que es muy bonito, que entendamos todos. Nosotros vamos a darles esas herramientas para que ustedes puedan comprender esas dinámicas de la familia, de la vida, de cómo yo me esfuerzo porque pasen cosas lindas en ella. A mí me encanta esta palabra de cómo resignifico ese legado, de cómo lo encuadro distinto, cómo le doy la vueltica para que yo pueda ver esos mandatos y esas herencias también como algo bonito que me pasó. Y entonces empiezo a abrir el caminito a sanar para mantenerme yo en el adulto y poder realmente soltar esas pataletas que todavía a veces hago, que yo no soy un niño, que soy un adulto y que puedo hacerme cargo de la vida y que está bien y que yo tengo que aprender a quién sí le hago pataleta y a quién no y en qué momento y cuándo. También para estar tranquilo con la vida, con la famosa aceptología que hay por ahí de Gerardo Smelding, o también el asentir con la vida que nos habla Bert Hellinger, ¿sí? Y que cada uno de nosotros sabe que necesita para continuar. Entonces yo me bajo del bus de los buenos y abandono el juicio. Yo me bajo de nosotros los consteladores familiares, que sí sabemos sanar a la gente, yo me bajo de ahí, no me interesa estar en ese bus. Cuando yo me di cuenta que no me interesaba estar en ese bus, me di cuenta que yo sí podía ayudar, podía servir, porque no quiero que me feliciten y que me digan wow, sino quiero que cada uno de ustedes se encuentre, se sane. Por eso hacemos esto con actividades, para que no sea como, ay, era para vender el curso. No, era para que usted tuviera la opción de sanar una parte, de ver lo que hacemos y de sentir usted que se va más tranquilo porque estuvo una horita y cuarto, una horita y media que se dio permiso en su vida para estar con nosotros. ¿Qué metodología estamos utilizando? Es una metodología teórico-práctica que les va a permitir manejar en el módulo 1 la raíz, en el módulo 1 ese tronco y chéverísimo ese módulo 3 que es una copa llena realmente de práctica. Entonces nosotros decidimos que la práctica la vamos a hacer presencial los viernes, pero que si la persona no va a poder estar presencial porque ya tenemos gente del exterior y ya sabemos que ellos no van a estar presencial, entonces nos vamos a ir a virtual los martes para que ellos también tengan esa opción. Y quienes vienen virtual, presencial, no pueden entrar a la virtual, no, sí pueden. Entonces necesitamos que reconozcan que se pueden dar el permiso de verlo de una manera distinta. Entonces, ¿cuál es el calendario? Iniciamos ya en 8 días, 16 de septiembre. Exactamente en 8 días, el 16 de septiembre inicia la clase. Y finaliza el 5 de diciembre con un cierre muy bonito en donde se van a dar cuenta de todo lo que vieron, aprendieron y de todo lo que también pueden poner en práctica. Nos vamos a ver todos los martes y todos los viernes de 8 a 9:30. ¿Y cuánto vamos a invertir? La inversión que vamos a realizar es de 900,000 pesos o $225 para quienes están en el exterior o quienes quieran pagar en moneda dólar, no hay problema, hay la opción y la oportunidad. ¿Que si tenemos promoción? Claro que sí, como en todos los lugares, siempre hay esa opción de venga, traiga usted a 2 personas que efectivamente se matriculen, hagan todo su proceso, empiecen su curso y usted puede entrar sin haber pagado nada, pero sí cumpliendo los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Usted entrega su ficha de matrícula y la copia de su documento para poder hacer el registro de la persona y que podamos tener un proceso de matrícula efectivo con todos. Entonces quiere decir que 2 por 1, maravilloso porque somos 3 los que vamos a trabajar. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente los temas que vamos a estudiar.
A mí siempre me ha gustado decir los temas porque entonces yo sé qué voy a ver. Cuando yo estoy sentada en el curso, yo digo, voy a ver los órdenes del amor, que Brigitte Champetier llega y nos dice, bueno, yo le llamaría las fuerzas del amor, porque cuando se representan esa vaina se mueve. Entonces vamos a empezar a saber, a ver y a reconocer cuáles son los cambios de estructura, los avances que ha tenido todo este tema, las cargas ancestrales que tenemos, la fenomenología y todos los datos que los fenómenos nos muestran, que se puede constelar. ¿Quiere decir que no todo se puede constelar? Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a mostrar, para que cada uno de nosotros reconozca también sus dinámicas familiares, el sistema, pero también las dinámicas familiares de otros sistemas en donde yo no pertenezco y no he visto. Entonces las vamos a mostrar. La salud, la enfermedad, nos encanta casi a todos porque de algo estamos enfermos, así es una gripa que tengamos, pero algo tenemos. No podemos estar sanos también porque tenemos bloqueos. Y entonces vamos a mirar también los bloqueos financieros, las lealtades, los mandatos, las relaciones de pareja, ese linaje materno y paterno. Hoy fue un abrebocas de alguito que quisimos mostrar, la contabilidad familiar que le encanta a Lili, Lili lo sabe, la prosperidad y la abundancia, los síndromes yaciente, gemelo perdido, aniversario y algo más. Muchos más, porque es que no podemos ponerlos ahí todos porque son muchos. Los secretos familiares y también vamos a revisar esas sesiones de práctica que ya dijimos que son tan importantes y están los martes online y los viernes presencial. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro que estamos los martes online, los viernes presencial con la transmisión. ¿Listo? Entonces, eh, hasta ahí creo que les hemos dado un montón de información que uno puede decir como, "Uf, y 3 meses viendo todo eso, sí, tranquilos, eso está contado. Nosotros tenemos la gran fortuna de tener una experta acomodando todo y es Lili que se toma el trabajo de que ustedes vean que eso quedó bien acomodado, no quedó apeñuscado, quedó bien, el cerebro lo va a tomar Disculpe de que la cómo manera. sería presencial el viernes. En la 129 tenemos un ambiente en donde vamos a vernos presencial de 8, de 7. Yo creo que desde las 7:30. De siete y media a 8:30, 9 más o menos. ¿De la Esas, noche? sí, esas serían las presenciales, pero Ah, acuérdense sí. A que, algunos nos queda muy difícil, por lo menos yo vivo muy lejos. claro, la puedes tomar virtual los martes, no hay problema. Igual la Ah, de muchas viernes gracias. se transmite, ¿sí? Y de pronto para Ya. las personas que no, si tenemos ese caso en varias personas, lo que podemos hacer es que el domingo, creo que ese domingo, ya te digo, es 7 de diciembre, sería como el sábado tal vez, pues porque el 7 es velita, ¿no? Entonces normalmente pues las personas quieren estar con la familia, lo que podemos hacer es que hacemos un intensivo de práctica el sábado para poder enseñar también esos aspectos que es importante identificar cuando uno los ve, ¿sí? Porque igual, por ejemplo, los online, las prácticas son con figuras y con ejercicios a través de pantalla, porque nosotros hacemos constelaciones online y tienen la misma efectividad que tienen presenciales, ¿sí? La diferencia presencial es que hay algo que de pronto no se puede saltar en el presencial, que es cuando tú haces la representación de una persona, cuando alguien representa a otra persona, puede decir lo que siente, puede decir lo que siente, puede decir lo que siente en su cuerpo, puede manifestar de pronto algunos síntomas físicos, entonces, por ejemplo, suda, o por ejemplo, le dan ganas de llorar, o por ejemplo, tiene miedo, o no se puede mover. Entonces, eso nos da información más rápido que con las figuras, porque con las figuras tenemos que hacer un ejercicio diferente de ir a conectarnos con estas figuras, entonces va un poco más despacio una constelación cuando es con figuras que cuando nosotros nos ponemos al servicio de otros y nos permitimos sentir y vivenciar, ¿sí?
Entonces, en caso de que tengamos varias personas que no pueden asistir los viernes presencial, o podemos generar un espacio el siguiente domingo, que sería el 14 de diciembre, para que podamos tener un intensivo de pronto todo el día partido en 2 jornadas para que podamos ver como todo el tema a nivel práctico, ¿sí? Y poderles explicar algunas señales que le permiten a uno leer información para poder solucionar. Porque finalmente lo que busca una persona cuando accede a una terapia de constelaciones familiares o busca acercarse al método, pues es resolver, ¿sí? Y eso nosotros lo tenemos claro, porque pues quienes se acercan buscan resolver, y cuando nosotras llegamos a este escenario también queríamos era resolver, ¿sí? Todavía uno sigue resolviendo a través del método. Entonces, así lo manejaríamos. Sin embargo, los viernes se transmite y los martes también se transmitiría, ¿no? O sea, los martes tenemos en online y el viernes se transmitiría para que no nos perdamos como esa información. Listo. Bueno, entonces ustedes ya saben que les agradecemos por acompañarnos. Cualquier cosa, por eso dejamos ahí el form para que se inscriban. Igual nos puedan contactar y nosotros contactarlos para que todas estas preguntas así las podamos hablar directamente y concretar cosas. Entonces les agradecemos por el encuentro de hoy. Muchísimas gracias por asistir, por quedarse hasta aquí. Como siempre, nosotros damos ¿qué? Gracias por ser, por darnos de ustedes. Gracias por estar, por recibir de nosotras, y gracias por escuchar y por comentar. Gracias por estar ahí y por permitirnos estar también para ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Listo, listo. Bueno, Muchas entonces gracias. que estén muy bien. Voy a parar la grabación. Gracias a todos por asistir, por estar aquí.